Uno te ve y luego tú. Presidente, buenos días. Gusto y felicidades a las mamás presentes. Preguntarle acerca de estas críticas que han habido desde el anuncio de ayer, esta caída en los bonos de Petróleos Mexicanos, este panorama incierto un poco por la construcción de la refinería en Dos Bocas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y la segunda cuestión es, en su mensaje de inicio no escuché que se refiriera a las mamás que han sido tocadas por la violencia, las que están buscando a sus hijos, las que se han quedado sin sus hijas por el tema del feminicidio, las mamás que han vuelto a ser mamás, bueno, eran abuelas, ahora han vuelto a ser mamás porque se han quedado con los hijos de sus hijas asesinadas. Y preguntarle también, presidente, si en estos 5 meses de gobierno se ha trabajado en su administración por tener por lo menos una cifra de las mamás que han sido tocadas por la violencia de los últimos años en el país. Muchas gracias. Sí, desde luego que incluye a todas las mamás de México. Nuestro abrazo fraterno a todas las mamás y de manera especial a las mamás que han perdido por la violencia a sus seres queridos, a las mamás que andan buscando a sus hijos desaparecidos, a todas las mamás que sufren por esta terrible crisis de México que se produjo en los gobiernos anteriores. Es que eso se olvida. Esto que estamos padeciendo, desgraciadamente, es el fruto podrido, es el saldo doloroso de las políticas que se aplicaron en los últimos 36 años en el país, porque los gobernantes y los traficantes de influencia se dedicaron a saquear a México y no atendieron las necesidades del pueblo. El gobierno no estaba hecho para atender a la gente, para atender al pueblo, para beneficiar a los mexicanos, sino era un facilitador para el saqueo, un comité al servicio de una minoría rapaz. Llegamos aquí y es increíble cómo habían empresas de las más grandes que tenían acaparados todos los negocios vinculados con el gobierno. Tenían participación no solo en Pemex, en los gasoductos, en las grandes obras, sino tenían contratos hasta en el DIF, en todos lados, pulpos. Entonces yo entiendo que ahora esos grupos pues no están conformes, pero siempre vamos a respetar la libertad que tienen de manifestarse, de expresarse. ¿Qué otra cosa preguntaste? Perdón, cuidado. ¿Estás bien? Si tiene algún dato acerca de las mamás que han sido tocadas por la violencia y el asunto de Pemex, presidente, si no existe el riesgo de que se pueda construir una refinería patito, entre comillas, ¿no? No, es lo mismo. En 40 años no construyeron una nueva refinería en el país porque tenían el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Imagínense, tenemos petróleo, materia prima, pero comprábamos y compramos
hasta la fecha, gasolinas. Se vendía el petróleo crudo y comprábamos gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. ¿Cuánto se compra de gasolina? 600,000 barriles diarios. ¿Cuánto producimos? 200,000 barriles. Porque se abandonó la industria petrolera. La última refinería que se construyó fue la de Salina Cruz, en Oaxaca, en 1980. Entonces, no querían construir refinerías, porque no les convenía, estaban dedicados a saquear. Ahora que nosotros decimos, vamos a cambiar, vamos a producir en México lo que consumimos, no les gusta. Y dicen, no van a tener fondos. Pemex es una empresa quebrada. Fíjense la paradoja. Ellos quebraron Pemex, endeudaron a Pemex. Que ni modo que nosotros en 5 meses hayamos contratado la deuda de Pemex. Nosotros no hemos contratado deuda nueva, ni un centavo, pero en la propaganda aparece de que Pemex, ahora sí, se dieron cuenta, es una empresa endeudada por ellos. Y dicen, como Pemex es una empresa endeudada, no va a salir, está quebrada. Nosotros decimos, vamos a rescatar a Pemex, porque es una gran empresa, productiva. Nomás les voy a poner un ejemplo. Extraer, sacar un barril de petróleo cuesta, cuando mucho, $10 y se vende en $60. Es decir, hay una ganancia de $50. No hay ningún negocio que sea más rentable que ese. Decía Rockefeller, el negocio más rentable, el mejor negocio del mundo es el petróleo, y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. O sea que el petróleo siempre es negocio. Pero como saquearon tanto a Pemex, pues lo endeudaron, endeudaron a esta empresa, y por eso esta situación. Pero si no hay corrupción, claro que vamos a sacar adelante a Pemex sin problemas financieros, sin problemas económicos. Y lo otro, los datos de las mamás. No, es muy lamentable. Miren, de Calderón, desde que le declara la guerra a la delincuencia, que le pegó un palazo a lo tonto, al avispero, hasta Peña, 260,000 homicidios. $40,000 desaparecidos, más de 1 millón de víctimas de la violencia.
hay algo que duele muchísimo. Hay desde hace años 26,000 cuerpos sin identificar. Una tragedia. ¿Cuántas madres? Pues miles de madres afectadas por la violencia. ¿Cuál es la diferencia con lo que estamos haciendo? Que ya no hay guerra, que tenemos que atender las causas antes que nada. La gente, el pueblo, el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y eso no se tomaba en cuenta, nunca. Bueno, estamos hablando del programa de los jóvenes, pero así podríamos hablar del abandono al campo. Nunca les importó el bienestar de la gente, ni siquiera el dar seguridad pública, el garantizar la seguridad pública, porque el ejército, la marina, no podían, de acuerdo a la Constitución, atender la demanda de seguridad. Entonces, el gobierno solo disponía de 10,000 elementos para atender el problema de la seguridad pública. Nada, los pueblos sin vigilancia. Ahora ya se creó la Guardia Nacional para que en todos los pueblos haya vigilancia y se garantice la seguridad pública. Buenos días, presidente. Montserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Justo hoy, en el 10 de mayo, van a marchar madres de desaparecidos del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia. La portada de nuestro periódico, justamente hablamos con madres de desaparecidos y ellas argumentan que hay mucho retraso en procuradurías o fiscalías estatales, no se les está invirtiendo lo suficiente tanto para personal como para equipo de identificación de restos, y también en marzo el subsecretario Alejandro Encinas dijo que en 19 estados no hay avances legislativos para establecer comisiones de búsqueda. No solamente es detener la guerra, sino ya con los resultados que generó esta violencia en el país, ¿qué se va a hacer para solucionarla? ¿Cuándo van a poder entregarle pruebas a los familiares de los restos que están recogiendo? Esas serían las preguntas. El lunes Alejandro Encinas va a dar un informe aquí sobre lo que se está haciendo en esta materia, que es bastante. Entonces el lunes va a haber un informe. Señor presidente, hoy el periódico The New York Times, en su edición digital, habla de una nueva revolución que usted emprendió, que tiene el 60% de las preferencias, pero también lamenta la nota que publican esta mañana Kirk Sample y Assam Ahmed, que en su administración aún no hay un solo detenido funcionario corrupto de otras administraciones, dice textualmente esta nota, y también señala, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, que en esta administración el 70% de los contratos se han dado de manera directa. Entonces dice, y concluye la nota del periódico The New York Times, que en su gobierno también se ofreció cambiar frente al rostro de los otros gobiernos, pero que las cosas siguen igual, y también advierte que se necesita un mayor compromiso de usted para cambiar el rostro del pasado con el presente. Cita textualmente el periódico The New York Times en la nueva revolución de López Obrador. Federico Lamón, de ABC Radio. Pues tienen todo el derecho de expresarse. Yo no comparto ese punto de vista, aunque se trate del New York Times,
aunque se trate de un periódico famoso, porque se ha avanzado mucho. El día 1 de julio vamos a informar, les puedo decir de manera categórica, de que no hay corrupción tolerada desde el gobierno, cero corrupción, que ya empezamos a limpiar, que no existe impunidad en el país, que el que comete un delito es denunciado y que se va avanzando, pero hay cuestionamientos porque en realidad se trata de una transformación que nunca se había dado en el país. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Imagínense lo que significa decir: se acaba la corrupción, se acaba la impunidad, se acaban los lujos en el gobierno. Nada más les voy a dar un dato a los del New York Times, ojalá y lo registren. En México no era delito grave la corrupción. Salinas promovió que se reformara el Código Penal (1994) para que se quitaran como delitos graves hechos de corrupción. 1994 hasta nuestros días. ¿Cuántos años son? 25 años en que si alguien robaba podía salir bajo fianza, tenía derecho a fianza. Esto para el New York Times, con dedicatoria. Ya eso se terminó. Hay una reforma constitucional que establece que es delito grave la corrupción. Creo que con eso es más que suficiente. Pero tienen todo el derecho. Una de las cosas también importantes es el que ahora todos los días el presidente informa. ¿Sucedía esto antes? ¿Les daban conferencias de prensa diarias? Si acaso una a la semana o una al mes, todo era boletín. Y aquí no. Aquí es diálogo libre, diálogo circular. A ver, párame. Ahora sí, gracias. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Felicidades, señoras. Señor presidente, para continuar con el tema de la refinería, hoy publicamos también que hay una oposición ya declarada abierta por parte de organismos empresariales, de parte de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial, que piden si puede reconsiderar la posibilidad de construir esta refinería, y también de algunas organizaciones especializadas en la materia de la construcción de refinerías, que dicen que los datos que usted daba ayer de tiempo y costo para la construcción de la de Dos Bocas, pues son inviables. Si tiene alguna opinión acerca de estas posiciones que le piden reconsiderar. Y otra también ahorita, si quiere, si me da permiso para la secretaria alcalde.
Sí, mire, se oponen porque no les gusta que cambie la política económica como está sucediendo, pero vamos a hacer la refinería en tiempo, en forma y de acuerdo al presupuesto. Antecedentes. Me tocó hacer los segundos pisos y decían que no se iban a hacer en tiempo, que no iba a alcanzar el presupuesto. Salinas llegó a decir que se iban a caer. El periódico Reforma siempre en contra. Y se hicieron los segundos pisos. Iba yo todos los días a supervisar la obra. Se hicieron los segundos pisos, ahí están. Luego nos copiaron. Nada más que ya los nuevos ya son de paga. Pero para tener este antecedente, otro más reciente, nunca habían hecho nada por evitar el robo de combustible. Llevaban años robándose la gasolina y ellos eran cómplices, los gobernantes, porque ni modo que no supieran. Tenían hasta contabilizado el robo en el presupuesto, en Hacienda. El año pasado se robaron 65,000 millones de pesos. Se robaban, ahí están los datos, en noviembre 800 pipas diarias. Hoy se redujo en 95% el robo de combustible. En 3 meses, de 800 pipas a 4, a 40, para ser exactos, diarias. Se pudo. De los 65,000 millones que se robaban, ahora nos vamos a ahorrar, cuando menos este año, 50,000 millones de pesos. Entonces se puede. La refinería se va a construir. Rocío Nale, que es ingeniera petrolera, va a ser la directora de la obra. Tenemos técnicos, ingenieros mexicanos de primera, capacitados. Cuando el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo, la sentencia, repito, de las compañías petroleras extranjeras fue en el sentido de que los mexicanos no íbamos a poder sacar adelante la industria petrolera y que íbamos a tener que ir a buscarlos. Pues se quedaron esperando, porque los mexicanos sacaron adelante la industria petrolera. Es lo mismo ahora. Además es un desafío que nos esperen. Y ellos tuvieron la oportunidad, 36 años, ¿qué hicieron? Arruinaron al país. Ahí están los datos. Creció la pobreza, creció la corrupción, creció la violencia. Que nos den oportunidad de demostrar que hay otra forma de gobernar,
y que vamos a salir adelante. ¿Ya se le atribuye una baja al peso esta decisión que usted… ¿Cómo? ¿Ya se le atribuye a esta decisión que usted tomó una ligera baja en el valor del peso? ¿Por qué no dicen que en el tiempo que llevamos se ha fortalecido el peso? ¿Por qué no dicen eso? Que el peso se ha apreciado. Claro que van a buscar por todos los medios desacreditar al gobierno. Pero bueno, yo entiendo que están muy nerviosos, inquietos, porque con todo respeto se acostumbraron a robar. Y ya eso se determinó. Y el cambio, que esto es muy importante, va a consistir en eso, en que se acabe la corrupción. Y no nos va a costar trabajo, porque el pueblo de México es un pueblo honesto. Pero hay un grupo que se malacostumbró. Por eso estoy promoviendo que se formen asociaciones para darles terapia, porque sí están enajenados. O sea, lo decía el padre Hidalgo cuando lo estaban excomulgando, les decía a los que lo estaban juzgando, decía: ustedes los oligarcas solo tienen como Dios al dinero. Y eso pasa, es una enfermedad. Dicen que cuando llegaron los conquistadores, decían: nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Esa ambición, esa enfermedad es la que tenemos que tratar, y que acepten de que están enfermos, o sea, para poderse curar. Vamos a crear una especie le vamos a llamar la 2 o 3, la 3R, ¿sí? La 13, para que se traten, porque de veras es un problema serio. Todo el mundo ofreciendo negocios a los familiares de funcionarios. Oye, te ofrezco este sistema de comunicaciones, ¿sí?, o este sistema de cómputo, o ayúdame para que me den un contrato. O sea, eso se fue arraigando. Claro, es tan fuerte nuestra cultura de honestidad que no pudieron. Pero esto de que el que no tranza no avanza, el triunfar sin escrúpulos de ninguna índole, creció mucho con la política neoliberal en los últimos tiempos. Pues eso va para atrás, porque no vamos a dar tregua completamente. Y respecto al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, hemos tenido
Cualquiera, no sé, secretaria. Ha habido denuncias de parte de empresarios que dicen que hay chicos que no se presentan a la actividad que están comprometiéndose a desarrollar y dicen que finalmente no son los empresarios los que les están pagando o la gente de los talleres, etcétera, sino que es la Presidencia de la República. Entonces tienen cierto desdén por realizar la actividad a la que se comprometieron a realizar. Usted nos había comentado cuando se lanzó el programa que iba a haber encuestas calificando el joven al empresario y el empresario al joven. ¿Cómo van esas encuestas? ¿Cómo va el cumplimiento de este programa? ¿Sí están comprometidos o simplemente están esperando un pago los chicos? Bueno, comentar que el pago está condicionado a que se capaciten, es decir, que los tutores, que como aquí ya se comentó, son pues los que le dan seguimiento, los que reciben a los jóvenes y los van formando, son los que nos informan y en su caso los dan de baja. Si los jóvenes no acuden a capacitarse, los dan de baja y digamos los desvinculan del centro de trabajo y entonces no procede el pago de la beca. El pago de la beca está condicionado a que los jóvenes se capaciten. Entonces, es el tutor el que nos informa mes a mes si estos jóvenes acuden, si se están capacitando, si cumplen las reglas del centro de trabajo, pero también, como comentamos y aquella vez que presentamos el programa, también los jóvenes nos informan respecto a los tutores y los centros de trabajo, si los respetan, si los están capacitando y también ellos, en caso de que haya cualquier problema y consideran que no están siendo tratados de forma adecuada, también tienen una posibilidad para cambiarse a otro centro de trabajo y tener otro tutor. Entonces, dejar muy claro que el pago de los 3,600 pesos de beca está sujeto a que los jóvenes se capaciten y son capacitaciones completas de todos, digamos, de 5 días a la semana. ¿Hay gente que ha sido dada de baja de este sistema? ¿Hay chicos que han sido dados de baja? Hay chicos que han sido dados de baja porque no acuden. Por ejemplo, que eligen la zapatería y que van a empezar, inician su capacitación el lunes y el lunes ya no se presentan, de inmediato el tutor los da de baja y no procede el pago. Los que hoy informamos, que son más de 500,000, son los jóvenes que sí están enlazando y que sí están acudiendo. Hay otros jóvenes que han dejado de asistir y a ellos pues simplemente no se les otorga la beca, no se les paga la beca y hay que decir que esta beca se paga de manera directa al aprendiz. No hay intermediarios, son los jóvenes los que tienen una cuenta bancaria y reciben los 3,600 pesos mensuales siempre y cuando acudan a su capacitación. Mire, ya nada más para redondear. 3R o 3C a lo que se refiere de la terapia, ¿sí? La terapia. ¿Nos puede explicar? Así de corrupción. O sea, sí, las 3C de corrupción. O sea, no quiero hablar de las asociaciones donde hay rehabilitación, pero se requiere eso, una especie de 13, no 2, sino 3C, o sea, para terapias, porque son muy corruptos y hay unos que no tienen llenadera, entonces tienen que aceptar eso. ¿Saben que es un tema interesantísimo? Y yo estoy seguro que vamos a avanzar mucho, porque para empezar es el principal problema de México, la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Yo una vez comentaba de que cuando estudiamos
en la universidad, en las ciencias sociales, nos decían que el capitalista acumulaba fortuna porque explotaba al trabajador y que obtenía siempre mucha ganancia por la explotación que hacía de el proletario y que así se acumulaba el capital. Resulta que eso en el caso de México no es del todo aplicable. Aquí las grandes fortunas se hicieron al amparo del poder público, mediante la corrupción, mediante el saqueo. Entonces, sí es un problema grave. Esto nos llevó a una monstruosa desigualdad. Unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco o no tienen nada. Decía Morelos que se modere la indigencia y la opulencia, que haya igualdad, y ahora resulta que hay más desigualdad que entonces, que hace 200 años. Entonces, ¿por culpa de qué? De la corrupción. Yo por eso insisto, no estamos en contra de empresarios, de comerciantes, de la gente que invierte, que de conformidad con la ley logra un patrimonio, que generan empleos. Ellos merecen respeto. Estamos en contra de la riqueza malavida, que eso desafortunadamente es lo que ha predominado. Y estos corruptos lo que querían era que todos los mexicanos aceptáramos como forma de vida la corrupción. Es decir, eres un tonto si no aprovechas tu oportunidad. Esos eran los ejemplos. Estudia, se le decía a los hijos, en algunos casos, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Era el ejemplo a seguir. ¿Qué se ha logrado en otros países? Que se condene la corrupción, que no se tolere. ¿Saben cuál era el peor de los males en este caso? Que robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Se les aplaudía, se les consideraba vivos, audaces, eran ejemplo. En otros países han ido avanzando. Hay países donde no hay corrupción, Suecia, Dinamarca, Noruega, no hay corrupción. Y como no hay corrupción, no hay pobreza, y no hay inseguridad, y no hay violencia. Entonces nosotros somos de los países, desgraciadamente, con más corrupción en el mundo. Por eso la pobreza, por eso la inseguridad. Pero se toleraba, y es una especie de enajenación. Por eso hablo de enfermedad. ¿Qué queremos lograr? Que la corrupción se condene por todos, que al corrupto se le señale y que sea incómodo ser corrupto. Y se puede lograr
este cambio importantísimo. Ya se logró, ¿saben en qué aspecto? En el respeto al medio ambiente. Nuestra generación tenía una formación distinta. Ya nuestros hijos ya son más respetuosos del medio ambiente. Ya hay cosas que los de nuestra generación no podemos hacer en la casa, porque nuestros hijos nos señalan, nos pueden decir, ay mamá, ay papá, ¿sí? No fumes aquí, deja de fumar. O el respeto a los animales, los que nos criamos en los pueblos, pues íbamos al campo con el tirador. Imagínense si ahora eso se va a ver bien. Antes, hace 30, 40 años, ¿sí?, se comía en Semana Santa la tortuga. Ahora, nuestros hijos, ya, es una condena. Avanzamos en eso. Yo quiero, así, deseo con toda mi alma que se acabe con la corrupción y que se señale, que no se festeje, que, ay, mira, qué importante, ya progresó, ya no tiene un carro como cualquier otra persona, ya tiene un carro de marca, de lujo, ¿sí? Ya no vive en la misma colonia, porque ya entró al gobierno, ya se cambió, y ahora está en una residencia. Todas esas cosas, o que les dé pena andar rodeado de guardaespaldas, ¿no?, con fantochería. Todo eso se va a lograr, nos va a llevar tiempo, no va a costar mucho trabajo, porque sí quiero dejar de manifiesto que nuestro pueblo es honesto y tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Y siempre que se atraviesa una crisis, que enfrentamos una crisis, nos salva nuestra cultura o nuestras culturas. Eso es lo que nos saca adelante. Ya se terminó esta primera parte. Vamos a hablar de el amor eterno, recordando a Juan Gabriel. ¿A poco no era bellísima? ¿No es bellísima esa canción, Amor Eterno? Pues vamos a celebrar a las mamás. Felicidades.